Damos paso, si os parece, a Vanessa Lillo, diputada del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en Pie, en la Asamblea de Madrid. Adelante, diputada. Muchísimas gracias, Esther. Espero que me escuchéis bien. ¿Se me escucha bien? Vale, bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación y felicitar tanto por la publicación de ese libro como por iniciativas de este tipo que yo creo que todas las personas que estamos aquí y por parte de los diputados y diputadas compartimos que son más que necesarios, ¿no? Tener todo este tipo de debates. Voy a poner el cronómetro. Entonces, bueno, y pedir disculpas porque tenemos tan poquito tiempo, pedir disculpas por adelantado porque seguro que va a haber elementos o aspectos que digan se lo ha dejado fuera, pero bueno, yo voy a intentar dentro de lo máximo posible, sí que al menos perfilar algunas cuestiones o elementos que consideramos importantes cuando estamos hablando de salud mental y en las que hemos venido trabajando, ¿no? Para que también se conozcan. Y hablar un poco de presente y de futuro, sobre todo un futuro que todos y todas compartimos que se presenta bastante complicado, ¿no? Es decir, estamos hablando de todo lo que está causando COVID y de los retos que vamos a tener que hacer frente con la mayor celeridad posible. Entonces, empezando con un par de ideas, que una tiene que ver que entendemos que cuando hablamos de políticas públicas no solamente es hablar de recursos y medidas, que son necesarias, hablar de recursos y medidas. Y este elemento además necesita de un análisis certero de la realidad y sobre todo de evaluación constante de las políticas públicas que nos permitan, cuando nos pongamos a perfilar o a diseñar planes futuros, por lo menos ser más certeros o ver en qué hemos podido fallar en los planes. Pero también es cierto que es necesario hablar de recursos, sobre todo seamos conscientes cuando en la Comunidad de Madrid tenemos unas cifras que estamos a la cola, cuando estamos hablando, por ejemplo, de psicólogos o psicólogas por número de habitantes, es decir, también son necesarios. Pero no solamente es hablar del cuántos, sino dónde y para qué. Y esto es lo que nos lleva a hablar de modelos, que para nosotros sí que es imprescindible hablar de modelos en la cuestión de los diseños de planes de salud pública, de salud mental, porque entendemos que ahí hablar de modelos es definir las prioridades que vamos y dónde vamos a destinar esos recursos. Entonces, con este planteamiento, lo que tenemos y hemos visto, hemos venido trabajando en la Asamblea de Madrid relativo a la realidad pre-COVID, que estábamos hablando, que al menos en torno a un 20% de los hogares madrileños hay alguna persona que ha tenido o puede tener una cuestión de trastorno mental, en los últimos 5 años entendemos que es una cifra lo suficientemente importante como para que sea una prioridad. En este sentido, se hablaba antes del plan de 2018-2020, nos quedamos, se tuvo que suspender un pleno monográfico sobre salud mental, pero en diversas ocasiones, en lo relativo a la evaluación del plan del 2018-2020, se decía antes 33 millones de euros que estaban repartidos en 3 años y 290 actuaciones en 11 líneas de actuación. Nosotros hemos venido planteando al menos un par de dudas o de cuestiones. Por un lado, relativa a los costes y distribución de efectivos por centros, y en ese sentido, cómo ha influido en la Comunidad de Madrid los presupuestos prorrogados, precisamente porque el presupuesto de este plan incrementaba el número de millones de euros en cada año. Pues saber cómo influye el que en la Comunidad de Madrid se prorroguen unos presupuestos para este y otros planes. Y por otro lado, el nivel de desarrollo del plan, porque también nos preocupaba. Estábamos hablando que en la memoria del plan de esas 290 actuaciones, a finales de 2018 solamente había finalizadas el 16% de todas las iniciativas que se pusieron en marcha. Y en concreto, porque es una prioridad para nuestro grupo, la atención primaria, lo que tiene que ver con la línea 3. En ese sentido, además, que el propio plan reconoce, que la prevalencia de las enfermedades mentales en atención primaria ronda el 30%, que en la Comunidad de Madrid la vía de acceso a la atención especializada se realiza a través de la atención primaria, de donde proceden el 80% de los pacientes atendidos en los servicios de psiquiatría y salud mental, y que los trastornos de ansiedad y depresivos constituyen la tercera causa común de atención de consulta en atención primaria. Por eso entendemos que tiene que ser un eje principal y nos preocupa el hecho de que a finales de 2019, que es la última memoria que tenemos del SERMAS, se hable de que finalizadas en esta línea de actuación solamente hay un 7% de las iniciativas propuestas. Y así podemos hablar, por no seguir en otras líneas, pero como conclusión o reflexión de este elemento es que no solamente el compromiso de se cumpla, para lo cual son los recursos necesarios. Y por ir terminando, insistir, para hacer las propuestas
esa idea yo creo que es necesario, ese pleno monográfico de salud mental que la Asamblea por COVID se tuvo que cancelar, creo que es necesario para que podamos poner encima de la mesa los diferentes modelos, ver qué prioridades entendemos para diseñar esos planes de salud mental, y en nuestro sentido hay 3 elementos que consideramos imprescindibles. Uno, que parte del propio concepto de salud, recogiendo ese concepto de la OMS, que salud no solamente es la ausencia de enfermedad y que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Y en este sentido creemos que es más importante, aún con las consecuencias de COVID en los aspectos sociales y económicos, que hablemos de las condiciones y reconozcamos cómo afecta las condiciones materiales de la gente a este término del concepto de salud mental. Porque además entendemos más del 30% de los hogares excluidos en Madrid hay depresión o problemas de salud mental. Y en este sentido, hablar del corte social de la cuestión de la salud mental, ¿no? Estamos hablando de los datos, y es que entendemos que es un acto de responsabilidad que no deleguemos al ámbito privado la cuestión de la salud mental en una sociedad de ganadores y perdedores, sino porque entendamos además el suicidio como un fracaso de la sociedad, y así tenemos que abordar, y entendiendo que la prevención no solamente le compete a la Consejería de Sanidad, sino que hay que hacer como prevenimos en otros tipos de consejerías. Simplemente me dejo muchísimos elementos, pero sobre todo que incorpore las reivindicaciones de pacientes, asociaciones de familiares y profesionales, que hable de elementos de la cuestión de género, que hable de elementos de las especialidades de enfermería que formamos y luego no tienen plaza donde trabajar, programas de apoyo mutuo, la educación y trabajar la salud mental como un elemento transversal. Y en definitiva termino que el aumento de recursos es imprescindible, pero eso no garantiza que seamos eficaces en la salud mental. Y todos tenemos que, es una tarea de todos, garantizar esos recursos y planificar y evaluar de manera participada por todos y cada uno de los agentes, que además yo creo que estamos hoy aquí representados. Y de nuevo, perdón el correr, daros las gracias y de nuevo pedir disculpas porque sé que hay elementos que me dejo fuera. Muchísimas gracias.